Se va a colocar todo en una hoja de maíz para lo que es el polvo, preparar el secreto del polvo de la ciguaraya para abrir camino. Va a coger el polvo del palo ciguaraya, tierra de loma, arena de mar, todas estas cosas que hemos mencionado. Entonces se le va a poner, se le va a agregar. Bueno, la ciguaraya es uno de los palos más importantes en la religión. Un palo muy esencial en la regla de Ocha. Es muy importante este palo en la regla de Ocha en la santería. Lo que pasa es que se hizo muy famoso este árbol, lo que es en el Enquince y Malongo, porque es un palo fuerte, un palo rudo, un palo brusco, un palo que tumba, un palo que levanta, un palo que nos sirve para todo. Ahora, cuando hablamos de la ciguaraya, es muy importante ver lo que es la diferencia entre algo que no muchos osainistas o no muchas personas conocen de planta, conocen en la religión particularmente. Está la ciguaraya macho y la ciguaraya hembra. Estamos hablando del palo ciguaraya hoy. Está la ciguaraya hembra y la ciguaraya macho. La ciguaraya macho, la ciguaraya hembra es la que la mayoría de nosotros conocemos. Ahí me escribieron algo, pero ustedes saben que cuando estoy delante de la pizarra no leo los mensajes. Dice Trichilla. Ajá. Trichilla habanensis. Hack es la ciguaraya que se conoce, que es la más notoria, la más famosa, es la ciguaraya de costa, que le dicen ciguaraya de costa, que es conocida como la ciguaraya hembra, que es la que más utilizamos. La ciguaraya macho simplemente se le llama ciguaraya macho y se llama Trichilla pallida. Pallida, con doble L. Trichilla pallida SW. Trichilla pallida SW. Ese nombre científico es para la macho. Y la hembra es la Trichilla habanensis. Ahora, la ciguaraya es un palo que generalmente le pertenece a Changó, le pertenece al Leguá, le pertenece a Yemayá. Se manifiesta este palo y esta planta en el Ordun Eyobogundá, un Leogundá, se manifiesta en Ogundacana, se manifiesta en Waribosá. Es un palo que verdaderamente en Lucumí le llamamos, en Anagó le llaman Oredán. En Lucumí le llaman atorí. Hay varias plantas que le llaman atorí y entre las atorí, esta es una de las plantas que se le llama atorí en el Lucumí. En Yoruba le llaman ajibabo o atorí ajibabo. Ajibabo. Es una planta que en Congo le llaman yonso. En Simba. En Simban yonso o en Simban yonso. También le llaman aquí en el Congo tinso. En Cuniantinso, la ciguaraya es una planta que en lo que es en el Enquince y Malongo, el dueño es el Leguá, Siete Rayos y por supuesto la lleva Calunga, lo lleva Sarabanda. Es una planta que verdaderamente se usa en los humieros. Se usan los humieros, especialmente humieros que tengan que ver con el Leguá, con Changó, con Yemayá, con Ogún, porque la ciguaraya es una planta, es un árbol arrasador. Es un árbol que cubre a los demás árboles. Es un árbol que ya cuando crece es muy difícil que tenga muerte. Haya mucho frío y haya mucho calor, ella sobrevive. Se dice que la ciguaraya arrasa con lo malo, desbarata la brujería. Si nos bañamos con la ciguaraya y baldeamos la casa, no hay mumbanda, no hay malembo, no hay mumbanda, no hay brujería que queda dentro de la persona, porque la ciguaraya se lleva toda la brujería. Incienso, saumerio,
con hojas de ciguaraya, hojas de ciguaraya en el saumerio, en el sartén, y le agregas un poquitico de azufre, le agregas un poquitico de palo canela, eso arrasa con toda la brujería, muertos oscuros, todo este tipo de cosas, lejos, las manda lejos de la casa. La ciguaraya es un palo que se le conoce también, es uno de los palos que se le conoce como abrecamino. Recuerden que habíamos hablado en la otra clase que habían varios palos. La gente piensa que el palo abrecamino es un solo palo abrecamino. En la religión, especialmente en Cuba, hay varios palos perdón, que fueron notoriamente bautizados con abrecamino. La ciguaraya es uno de esos palos que se le ha bautizado con el nombre abrecamino, tapacamino, rompecamino. La ciguaraya, rompecamino porque el enfumbe muerto, se le rompe al enemigo, porque tapa el camino, porque evita que el enemigo se meta en el camino de su enfumo, de la persona que te puede obstruccionar. O sea, la ciguaraya también es un palo que los viejos le llamaban tapacamino, tapavista, porque con las fruticas que da la ciguaraya, esas bolitas verdes que nos estaba comentando la doctora Gaby, esas bolitas sirven para hacer polvo, para taparle la vista al enemigo, para que no nos vaya a pasar, para que se nos olvide, para que se olvide de nosotros, para dislocalizarle el pensamiento al enemigo y se confunda a la hora de hablar de nosotros, a la hora de una corte, de un juicio, a la hora de expresar lo que esa persona se recuerda acerca de nosotros, algo que nosotros hemos hecho. La ciguaraya lo que hace es tapar el pensamiento, tapa vista, tapa pensamiento, este tipo de cosas. La ciguaraya es uno de los principales en Cuni, en Lenganga, cuando un criado, cuando una persona entraba en trance, se le ponían las hojas de ciguaraya en la cabeza para que el espíritu lo agarrara fuerte. O sea, hay un secreto muy grande con la ciguaraya que se usa en el espiritismo y el enquisimalongo, que cuando la persona está más o menos en ese trance de para atrás, para adelante, se le tapa la cabeza con hojas de ciguaraya, con cosas que tienen que tener esas hojas, para que la persona acaba. Eso que se le pone en la cabeza es, y bueno, continuando, se le hacía eso en la cabeza para que la persona acabara de bajar, para que la persona destrancara. Es una planta que también se le conoce con el nombre popular en el argot afrocubano como destrancadera. Hay muchas plantas que vamos a buscar, a otras plantas que vamos a buscar a las botánicas, que vamos a buscar al monte o que pedimos, a los que sabemos de plantas y de palos, que no nos percatamos que muchas plantas tienen el mismo nombre de otras plantas porque han sido bautizados con apodos. Entonces la ciguaraya es una planta que es muy famosa porque se le conoce como antibruja. De hecho, en Cuba, por las partes de Oriente, en muchos lugares le llaman palo matabrujo a la ciguaraya, porque es un palo que literalmente el gangulero de conocimiento, que tenga trayectoria, conocimiento, sabiduría, tenía que saber en todos los tiempos que con el polvo, que con la ciguaraya se hace un polvo. Con el polvo de ciguaraya hay que tener mucho cuidado con las personas que vayan a tu casa, porque con el polvo bien preparado de la ciguaraya te pueden debilitar el fundamento, te pueden debilitar el enfumbe en cana, el enfumbe en cahueto, te pueden debilitar esa esencia, el fondo canasta que está adentro. La ciguaraya es una obra que es una planta que verdaderamente es uno de los mejores árboles para resguardar, para proteger la casa, el patio. Se le llamaba también guardapatio. En Cunia, guardapatio. Por eso hay un canto que dice: guardan paso, cuadrilla, guariao. Ay, guardan paso, cuadrilla. No es guardan paso María. Ese es otro tratado. Guardan paso María, guariao. Ese es otro tratado. El canto original, el mambo original dice: guardan paso, cuadrilla, guariao. Ay, guardan paso, cuadrilla, guariao. A guariao me lleva pa' Lontahue. Hoy aquí, mañana sabe Dios. Entonces dice que ellos cogían bastón de ciguaraya. Para hacer todo lo que era ¿cómo se dice?
todo lo que era la procesión para llevar la cuadrilla, cuadrilla con C de coco, la cuadrilla llevaba toda la procesión de la caja de muertos al Entagüe. Al Entagüe, Entagüe se le llamaba al hueco donde iban a enterrar a esa persona. Algunos ganguleros en Cuba han dicho, algunos escritores hemos dicho que Entagüe significa la loma, Entagüe significa el hueco donde se va a enterrar, Entagüe significa la punta de la loma o el cementerio, Entagüe. Pero el canto es ese canto lo cantan la gente en los cajones y no se dan cuenta que cuando todo está lindo, todo está fino, estamos guarachando y estamos cantando otros tratados que no tienen nada que ver con ese tratado, ese canto se evita, porque ese canto entra en un parámetro de una secuencia de cantos funestos de velorio que no tiene nada que ver a veces con muchas cosas que estamos cantando en un cajón. Si estamos cantando, no sé, buenas noches aquí, buenas noches allá, salam aleikum aquí, maleikum salam allá, salam aleikum aquí, maleikum. Buenas noches, Chechenengoma, tú estás dando las buenas noches, tú estás hablando de cosas lindas, tú estás hablando de siete raros de aquí por allá, entonces tú no puedes decir, hey, guardan paso, cuadrilla, guariao, y oye, buenas noches, tú me estás hablando de muerte, me estás hablando de un velorio, me estás hablando de cementerio, me estás hablando de que aquí alguien se va a morir, que lo van a llevar para Entagüe. Estamos hablando que hoy aquí sabemos dónde estamos, pero mañana no vamos a saber dónde estar. Entonces, por eso es que la escuela de canto es muy importante. Y la escuela de palo también. Pero bueno, aquí estamos en la escuela de hierba. Pero sí, ese canto es uno de mis favoritos. Eso se dice guardan paso, guaría, guariao, me le da palontado, mañana, hoy aquí, mañana sabe Dios. Se habla también en ese tratado de vamos al velorio tan hilado, vamos Congo, se habla de velorio, se habla de cuatro puntas de pañuelo, cuatro puntas guardaluto o cuatro puntas guarda pañuelo luto, porque hay que hablar del luto, del pañuelo, del enfumbe que vive en el pañuelo, de por qué las cuatro puntas del pañuelo tienen que ser cuatro puntas, y con eso es con lo que se sella el fundamento. Cuando uno está en una fundamentación día por día, el fundamento se va tapando con un pañuelito que tiene que ver con una firma que para que descanse de una noche hacia la otra y la próxima noche. Ya ve que yo le he dicho a ustedes que un fundamento no se hace en un día ni en 2 días. Cada noche debemos de ir paso. Y ese pañuelo es uno de los pañuelos que debe tener el tata o debe tener la yaya cuando recibe el fundamento, porque eso es el día que ya me Fury en Gombo, Vititi los que están para decir la mona para nivel de Machu, el día que Mayimbe, Vititi, Uriam en Gombo, entonces ya con ese pañuelo se hace algo. Pero bueno, continuamos hablando de la ciguaraya. Con la ciguaraya se hacen uno de los mejores resguardos para las mujeres al pie de mamachola, porque la ciguaraya es un árbol que quiere mucho a la mujer, al género femenino, al sexo femenino. La ciguaraya se lleva mejor para cosas positivas con la mujer que con el hombre, y para el hombre se lleva con cosas negativas más para el hombre que con la mujer. La ciguaraya ahí en Ogunda Ocana se habla que por este signo se respeta. Ogunda Cana dice aquí en este signo la persona debe de respetar tanto la ciguaraya que a Orúmila se cubre con bastantes hojas de ciguarayas para calmarlo, para tranquilizarlo, para apaciguarlo, porque los orichas también se tranquilizan, se apaciguan, no solo los espíritus se calman y todo eso, también los orichas entran en esta cuestión. La ciguaraya, lo que es en inglés, porque yo sé que la ciguaraya macho, pero bueno, ahí tienen el nombre científico, la ciguaraya macho en inglés se le llaman pale, P as in Peter, A-L-E, se le llama pale bitterwood, B-I-T-T-E-R, wood, pale bitterwood, esa es la ciguaraya macho de la que estamos hablando. La ciguaraya macho está en Ofun Mei y en Ofun Bara, la macho. Y la hembra es la que está en Ogunda Cana, Obogundá, y Warriosai y estos
que hemos hablado. La ciguaraya es un palo muy importante que cuando estamos ya en presencia de este palo nos ayuda tanto el árbol como el palo, nos ayuda muchísimo para la indigestión, sirve muchísimo para la memoria, para los riñones, para prevenir, no quita, previene el cáncer. Hay plantas que sí quitan el cáncer, pero esta lo que hace es prevenir el cáncer, para la artritis, para rejuvenecer y para infecciones venéreas. Ahí la profesora Gaby nos estaba contando que por ejemplo, doctora, para infecciones venéreas pudiéramos usar la corteza. ¿Cuál sería un remedio ahí? Un remedio no, correctamente una fórmula médicamente herbolaria correcta para quitar algún tipo de infección venérea con la corteza de la ciguaraya. Aquí, doctor, podemos utilizar corteza de ciguaraya. Vamos a utilizar lo que es también el alacrancillo, nos va a servir. Alacrancillo, vamos a utilizar de las hierbas que conocemos nosotros. Vamos a utilizar también lo que es el... vamos a utilizar el... ¿cómo se le llama? Palo mulato, pero no recuerdo su otro nombre, doctor. Mulato está bien. No, nosotros le decimos mulato también. Sí. Vamos a utilizar ese. Llevamos 3 y vamos a poner uno más. Vamos a ponerles lo que es el Anamu. Anamu. Entonces, la corteza de la ciguaraya con el Anamu. Ahora, en todos estos árboles, todas estas plantas, ¿tiene que ser solamente la corteza o podemos mezclar la planta completa, lo que son las hojas y eso? Sí, de hecho, el Anamu, pues obviamente podemos utilizar lo que es tallo y hoja. El palo mulato, de preferencia, lo que es la corteza. Ok. Y lo que es el alacrancillo, sí podemos utilizar lo que es toda la hierba. Ok, perfecto. Aquí entre hierbas y tallos tenemos ciguaraya, Anamu, palo mulato, alacrancillo. Estamos hablando de estas 4 plantas que nos va a ayudar para quitar enfermedades venéreas. Entonces, esto sirve para... ¿cuáles enfermedades venéreas pudiéramos hablar? ¿De herpes? ¿De gonorrea? ¿De qué pudiéramos hablar aquí? Podemos utilizarlo para lo que es sífilis, gonorrea. Y si queremos utilizarlo para herpes, yo le anexaría lo que es el... Vamos a ponerle mora de árbol. Mora de árbol. Si lo queremos, si yo le anexaría la mora de árbol, si lo queremos utilizar ya para herpes. Ok, muy bien. Entonces, gracias, doctora. Entonces, lo que es el palo ciguaraya, sabemos que se ha demostrado que extractos del árbol ciguaraya quita un poco el parásito, reduce la ingesta de alimentos de insectos y causan mortalidad en larvas de diversas plagas de lepidópteros. También ácaros como Tetranychus urticae, y esto sugiere un potencial como bioinsecticida natural. Entonces también tiene actividad antioxidante, es antimicrobiano, antiinflamatorio, neuroprotector, nos sirve para la memoria. Lo que hay que tener mucho cuidado, por eso es que cuando vamos a hacer algunas fórmulas herbolarias, es recomendable, bueno, consultar con un profesional para que no... porque las dosis en formas de preparación, en posibles interacciones, pueden
llegar a ser un poquito... bueno, yo pienso que todas las plantas pueden llegar a ser tóxicas si nos pasamos, no solo la ciguaraya. Entonces hay que tener cuidado aquí. Por eso es importante el estudio y la escuela de hierbas. Entonces, en el ámbito esotérico y espiritual, es extremadamente una de las plantas más valoradas, la ciguaraya, una de las plantas más valoradas en el espiritismo, en el palo mayombe, porque es una planta de abre camino. Ahora, la ciguaraya es una planta de doble filo, porque esta abre y cierra el camino. Recuerden que también le llamaban abre camino y se le llama tapa camino. O sea, cuando habla de tapa camino, estamos hablando que también tapa el camino, cierra el camino, sella el camino. Entonces, ¿por qué? Porque es una planta que al mismo tiempo tiene el poder de cerrar caminos indeseados, bloquear influencias negativas, alejar enemigos, cortar relaciones tóxicas, detener procesos perjudiciales. Y su uso es delicado dependiendo de la intención o la dirección del ritual, ¿no? También en sus propiedades más destacadas y lo que la hace única, la ciguaraya tiene la capacidad de abrir un camino que está cerrado, disolver obstáculos, trabar situaciones estancadas y facilitar el avance hacia el éxito y el progreso de la resolución del problema. También es una planta que nos ofrece, nos brinda el dominio y el vencimiento. Se le atribuye un gran poder para dominar, influenciar la voluntad en personas. La ciguaraya, para influenciar la voluntad en personas. Es dominadora, es controladora. Con esto podemos controlar la voluntad de una persona, el carácter de una persona. Es frenadora para aquellos muchachos que estén descontrolados por la juventud, por la inmadurez. Aquellas muchachas o muchachos que tengan las hormonas un poquito alteradas, podemos agarrar, y más los detractores de Facebook, que se les descontrolan las hormonas a veces, podemos agarrar unas cuantas hojas de ciguaraya con el nombre de la persona en un clavo con Ogún y ponerlo adentro de Ogún y darle una paloma negra. Y después todo esto enterrarlo en el cementerio. Muy bueno, muy bueno. Yo se lo he hecho a 2 o 3 y sí funciona. La ciguaraya es una planta que para propósitos de protección y limpieza, atracción de suerte y el éxito y fortalecimiento espiritual es una de las mejores plantas que existe. ¿Por qué? Bueno,